Hola perrenqueadores, Perrenque Orgullo de Bogotá está de vuelta para mostrarles esas historias que nos hacen sentir orgullo de nuestra ciudad. Hoy vamos a sumergirnos en un mundo que pocos conocen, los humedales de Bogotá. Dicen que en Bogotá llueve un día sí y el otro también, pero imagínense si en lugar de charcos por todas nuestras avenidas, tuviéramos lagos y lagunas por todas partes. ¿Sabías que hace siglos Bogotá era un paraíso acuático? Imagínalo. Ahora solo nos quedan 17 humedales reconocidos y algunos más que están luchando por ser reconocidos. Pero no te preocupes, hay muchos perrenqueadores que están luchando para que estos humedales sigan existiendo. Hoy conoceremos a los perrenqueadores del humedal La Libélula, un oasis en el sur de Bogotá que está siendo defendido por ellos hace muchos años. Hoy estamos con Esteban González de El Centro Experimental Juvenil de la comunidad Muisca de los Ojos. Bueno, nuestro colectivo, nuestra organización empezó hace más o menos 23 años. Nosotros empezamos haciendo talleres de formación artística a los jóvenes, dando talleres de pintura, dando talleres de circo, dando talleres, bueno, lo que cada uno traía. La mayoría de ellos eran estudiantes, entonces eran de varias organizaciones, la mayoría de organizaciones de universidades públicas. Entonces, al reunirse, como que querían dar ese conocimiento a las personas de acá del sur de Bogotá. En ese entonces nos empezaron a llegar talleres de siembra, talleres del jardín botánico, siembra en las terrosas, ¿sí? Entonces se nos empezó a llenar la casita de muchas plantas y ya no teníamos dónde pasarlas. A raíz de eso, pues nos dimos con este espacio que es para donde vamos a hacer el recorrido, que es ahora humedal. Antes no era humedal. ¿Cuándo fue reconocido legalmente este sector como humedal? Ese humedal se reconoció en el 2014, ¿sí? Se empezó el proceso en el Consejo de Bogotá, pero antes de que fuera reconocido, pues nosotros ya veníamos haciendo el trabajo de siembra, porque no tenía una estructura física, digamos, ecológica como humedal. Entonces era muy difícil que las entidades lo reconocieran como humedal dentro del Ramsar. Desde el 2014 legalmente. ¿Qué nombre tiene este humedal y qué nombre le daban ustedes? Ese se llama el complejo de humedales El Tunjo. Este meandro, a esta chucua, le pusimos el humedal de la libélula, ¿sí? Sin saber que habían otros 6 espejos más fuera de este espejo. Entonces, es complejo porque está reunido pues por esos 6 espejos, de los cuales nosotros solo hemos intervenido uno. Y todos los colectivos, organizaciones o demás entidades han intervenido en el mismo en el que vamos a hacer pues este recorrido. La idea es que con el tiempo y el transcurrir de los años tengamos esa magnitud de gente que pueda hacer el trabajo ahora nosotros 6 espejos, porque si llevamos 10 años en uno, entonces ¿cuántos años necesitamos más para los otros 6? Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Estamos en la parte de ahí es la avenida Boyacá, estamos en la localidad de Tunjuelito. Al pasar el puente ya estamos en la localidad de Ciudad Bolívar. Estamos en el puente que está pasando pues el río Tunjuelo, que hace parte de la cuenca media del río, y alrededor de él vive más o menos 2/5 partes de la población de Bogotá. Esa población tiene una característica y es que casi todos son de escasos recursos y es el lugar donde más explotación se hace. Cuando hablas de explotación, ¿a qué te refieres? Cuando las cementeras están más o menos, están en Usme, en Ciudad Bolívar, están haciendo esa extracción de la arena para la construcción de todas las casas que están en Bogotá. Lo que hacen es cerrar las curvas de los ríos, y al cerrarlas, pues lo que hacen es que el río no tenga como el descanso y se pase lo que está pasando, que son todo el tema de inundaciones. Entonces ese tema de explotación no tiene como una revisión de cómo se está entregando después de la explotación o hasta qué punto se explota para que esa parte del río no quede inerte. Entonces no es solamente sembrar un árbol en un sector, si desde arriba está el daño grandísimo. Nos hemos tenido que también enterar un poco de ese tipo de explotaciones, los vertimientos ilegales, por ejemplo, cómo se vierten los lixiviados del basurero Ñajuana directamente al río, porque ese color que está así no solamente es por el acueducto o como nosotros entregamos desde cada casa el agua contaminada, sino también las responsabilidades que tienen las curtiembres, el basurero Doña Juana, las cementeras, las ladrilleras y un montón de industrias que están ahí haciendo explotación que no están pues reguladas. El tema del río pues para nosotros es muy importante en la salud de las personas que están viviendo alrededor de ese río. La educación, la falta de oportunidades. Nosotros a raíz de eso hicimos el Festival del Río, que de pronto mucha gente conoce, y es poner las balsas al río para que la gente ya no lo vea como un caño, como normalmente siempre dicen, vaya al caño y bótelo, bote allá a los escombros, vaya allá al caño y bote la basura, ¿sí? Entonces decíamos, ¿cómo hacemos que la gente vea que el río es un ente vivo
y que alguna vez lo fue y no lo vea más como un caño. Entonces empezamos a navegar el río para quitar un poco ese miedo a la gente. Navegar el río si es seguro, si es posible hacerlo sin que corran riesgo ustedes. Esa fue la pregunta que nosotros hicimos y la respuesta que se nos dio fue no lo pueden hacer. Pero así como todo lo que hemos hecho, siempre nos han dicho no se puede hacer. Parece que si la gente se reúne, pues nos acompañamos mucho de los pelados que están estudiando, abogados, ingenieros ambientales, y pues ya, nos armamos de los papeles que necesitamos armar para que sí se pueda lograr. Entonces pudimos ocupar la casa que estaba abandonada, que es de espacio público, pudimos hacer parte, digamos, de este humedal, lo pudimos legalizar, pudimos hacer el festival del río, hemos podido hacer un montón de cosas y es como un decirle a los otros colectivos y a las otras agrupaciones, sí se puede, ¿sí? Es como un escenario donde ellos vienen a darse cuenta de que pues no todo está perdido, la esperanza no está perdida, sino que la gente puede hacer, se puede tomar como responsable de estos temas. La gente que vive acá alrededor decían que no es un humedal porque hace 50 años acá había una ladrillera y acá se producieron todos los bloques para construir las casas que están en Ciudad Bolívar y parte de las que están allá, ¿sí? Entonces en esos 50 años, cuando ellos se van de explotar esa zona y hacer todos esos bloques, pues donde estamos parados queda enterrado todo ese escombro de ladrillos. Es muy difícil percibir que había una laguna, ni siquiera nosotros sabíamos eso. Pero al ir sembrando, empezaron a llegar especies que son endémicas de humedal y que son migratorias. Con la compañía de los abuelos, nosotros empezamos a hacer trabajo espiritual también con comunidades indígenas. Nos dijeron que había un espíritu que alguna vez fue acá, humedal, que teníamos que volver a reparar ese espíritu, todas esas redes de vida que estaban acá. Entonces, pues así lo empezamos a hacer. Fue un trabajo muy difícil porque los árboles pues no nos los donaban, no nos los regalaban. Un árbol más o menos de un porte de 1 metro vale 1.500.000 y ya tenemos 5.000 árboles sembrados. Entonces es un trabajo muy difícil. Llevamos como 15 años tratando de hacer esa propagación de árboles, tratándoles de cuidar porque como ustedes se dan cuenta pues no está encerrado. Y el hecho de que esté encerrado no quiere decir que esté protegido, sino es más bien la gente que está alrededor cómo lo ve, y hay gente que vive alrededor de acá y todavía no sabe que es humedal. De las personas que trabajan aquí en ese sector, ¿quiénes se han sumado? ¿Quiénes son las personas que llegan y a sumarse a apoyar este trabajo con el humedal? Bueno, entonces como esto es una casa abierta para todo tipo de personas, nosotros somos muy abiertos. Acá hay 3 escenarios diferentes. El primero es el campesino que alguna vez vivió en el campo y fue desmovilizado, o que quizás no pudo mantener su tierra, le tocó venirse acá a vivir en un cuarto allá encerrado, la mayoría son nuestros abuelos, que nadie visita y que están ahí enfermos o viven a punta de medicamentos y que vieron acá en la casa un espacio donde poder replicar ese conocimiento. Entonces, ellos nos explicaban mucho cómo, por ejemplo, hacer un mantenimiento de un árbol, cómo propagar un árbol, cómo propagar una semilla, cómo aporcar un árbol. Creo que ese fue el primer conocimiento que se nos llegó para poder hacer este tipo de labor. El otro conocimiento que es muy importante también es el académico. Entonces, muchos de los pelados que empezaron su carrera, ambientales, biólogos, bueno, cualquier tipo de carrera, como que nos dijeron, hay que medir el pH del suelo, hay que ver cuáles son las plantas que son de humedad. Entonces, ese es el otro conocimiento que se recogió. Y el tercer conocimiento, también muy importante, es el conocimiento ancestral, ¿sí? Que es el que nos acompaña y que tenemos con más fuerza acá en la casa. Ese conocimiento ancestral es el linaje de nuestros seres que hace 500 años no eran indígenas, o digamos que en la llegada de los españoles todo ese conocimiento se quedó ahí como guardado. Entonces en la montaña, en la Sierra Nevada, pues bajan los abuelos y suben los del Amazonas, entonces se sientan con nosotros y con medicina, nos comparten el saber de la medicina, el por qué debemos proteger eso, porque a veces se vuelve como un cliché proteger el medio ambiente y somos ambientalistas, y de eso no se trata. Después con el tiempo nos dimos cuenta que no había que sembrar, ¿sí? En la pandemia nos dimos cuenta, por ejemplo, que si uno deja quietico todo, otra vez vuelve a tomar vida. Entonces nos dimos cuenta que teníamos que primero curarnos nosotros como personas, ¿sí? Entonces ya el trabajo no lo hacemos tanto como sembrar como algo ambiental, sino como la persona o el niño o la señora o el estudiante, a partir de hacer contacto con la tierra, abre como esa sensibilidad ante la vida, ¿sí? Y se siente perteneciente a algo, que es normalmente lo que estamos viendo, y es que la gente está en un estado de deprimirse, se sienten solos. Decíamos, ¿qué es lo que está pasando ahí?
No solamente es hacer un escenario vivo como un parque ecoturístico donde la gente venga un domingo y ya se sienta tranquila y vuelva otra vez a su desorden, sino cómo hacemos que la persona encuentre un alivio en un lugar donde se pueda sentar a hablar, donde pueda escuchar otras experiencias. Entonces esos tres conocimientos son esas tres personas o tres colectivos o tres agrupaciones que han dado vida a eso que tenemos. Pero ustedes tienen una programación donde vienen unas personas, no sé, diariamente, semanalmente a hacer una labor aquí en el humedal. Eso es como muy abierto también. Entonces a veces, por ejemplo, viene un colectivo que viene al lado de Ciudad Bolívar y tiene la intención de hacer una huerta. Nosotros empezamos esto con huertas. Ajá. Entonces venía el comedor comunitario de San Vicente, vamos a hacer una huerta. Entonces venían todos los viejitos, traían sus semillitas y pelábamos el terreno. Acá el cucuyo no es pasto, esto no se lo pueden comer ni los caballos, ¿Por qué? porque no es pasto, no tiene nutrientes, ¿sí? Ah, Entonces ok. para poder sembrar toca quitar una capa vegetal, que no es capa vegetal, sino es una capa de escombro de 1 metro. Por ejemplo, acá donde estamos viendo, esa parte de ahí no era plana. Esa parte se aplanó a punta de pica y pala. Duramos 10 años aplanando esa parte. O sea, aquí donde estamos de pie, así como estamos de pie, era de aquí hasta donde está el árbol de allá atrás. Entonces imagínate con carretillas y toda esa fuerza de manos hacer todo ese hueco. ¿Para qué se hacía ese hueco? Para que el agua cuando entrara ahí no se secara tan rápido y pudiera mantener esa humedad, porque se secaba muy rápido. A nosotros nos ayudó muchísimo un servicio social de la ACR, de reinserción. Ok. Ellos nos mandaron alrededor de unas 500 personas para hacer ese trabajo. Ellos también están incluidos. Entonces la programación varía entre el servicio social, entre el servicio comunitario, entre el servicio de los colectivos, los recorridos. No tenemos como fechas especiales, sino más bien hacemos los acuerdos y digamos que eso va saliendo semanal. Nos estabas contando de este espacio. ¿Por qué este espacio es tan importante? Bueno, acá hacemos siempre la parada, es muy importante para nosotros, mostramos esta imagen, porque acá en estas lonitas verdes lo que vamos a identificar es cada uno de los árboles por los que vamos a entrar, que son todos los que van a ver en ese recorrido. El primero es este, es un chicalá, y digamos que a partir de aquí para adelante se empezó a hacer la propagación de cambiar el suelo, sembrar el aire, sembrar el agua. Sí, porque a veces pensamos que sembrar un árbol se queda en sembrar un árbol y ya. No, es más amplio que eso. Entonces, al sembrar ese, como que empezó el recorrido de aquí para adelante, que son todos los árboles que vamos a empezar a mostrar ahí en el video, ¿listo? Ese es uno de los de la lonita. Sauce llorón. Esos arbolitos, ¿cómo llegaron hasta acá? Digamos que dentro de ese conocimiento que nos traen los campesinos sobre el sembrar, nos explicaban que uno puede propagar un árbol con otro árbol. Sí, entonces es por el esqueje. Entonces, si tomamos una rama de este árbol, no muy grande, puede ser esta rama que está acá, puede ser esta. Entonces, hacemos un trabajo y es quitarle todo el follaje, quitarle todas las hojitas. Listo, lo tenemos. Vamos a quitar esa parte de acá. Este que está acá es un posible árbol. Primero le salgan raíces acá, tenemos que meterle un vasito con agua. Cada uno se llevaba mínimo unas 10 ramitas a la casa y tratar de que esto le saliera raíz. Ok. Cuando ya salía raíz, ya empezaba un poquito a salir el follaje y ya lo pasamos a matet. Cada uno de los árboles que ustedes van a ver de aquí para allá se hizo en ese trabajo de esqueje. Sí, otros han sido donados, pero la mayoría se hizo en propagación de esqueje. Por eso casi todos tienen la misma altura y todos tienen el mismo porte. Digamos, pongámoslo alrededor de 5 árboles que sembramos, quedaba vivo uno nomás. O sea que perdimos de 5.000 árboles, hubieran sido unos posibles 20.000. ¿Por qué se perdió? Porque el sol que estaba impactando muchísimo en la tierra, pues secaba muy rápido el árbol y no teníamos la forma de regarlo. La forma de que nosotros teníamos de regar los árboles era meter un balde de agua allá al río y sacarlo directamente y venirlo a regar. Entonces, si habíamos hecho un fin de semana 20 árboles sembrados, pues teníamos que el otro fin de semana venir 2 o 3 Sacar el agua. y sacar. Entonces, la mayoría de las personas de la casa de esa generación con mezquinos en la mano. Son como, bueno, usted tiene mezquinos, entonces sí es de esa generación. Después, no sé si se siente la temperatura, en el video no se siente, pero sí se siente acá. Y la temperatura es que ese microclima está generando otra temperatura, que es la de este territorio. Entonces eso hace que el suelo ya tenga más nutrientes y tenga más nitrógeno y puede hacer que los árboles que van a ser de ahí para allá, pues se puedan alimentar más fácil debajo de la tierra. Este humedal se alimenta por la filtración de agua. Entonces tenemos que alrededor del río está el humedal, pero donde estamos parados hay como una conexión de esa agua.
Entonces se pasa por debajo de la tierra y se está filtrando. Esa filtración hace que llegue otra vez hasta el humedal. Entonces por eso tuvimos que ahondar más el humedal porque el piso del humedal estaba más alto que el piso del río. Entonces, Por eso no pasaba el agua. Entonces al hacer esa, digamos como emparejar esos suelos, ya empezó el agua digamos, a filtrarse, pero al principio se pasaba, era cuando se sobrepasaba el río, que es la función natural que tiene un humedal, ¿sí? Recoger el agua que le sobra al río y en verano se la vuelve a entregar. Todos los árboles que vamos a ver de aquí para allá, la mayoría cumple esa función, retenedores de agua. Todas esas funciones de los árboles las tuvieron ustedes que estudiar para poder trabajar aquí en el humedal. Digamos que uno de los principios del estudio es la observación, ¿no? Eso, la observación está en lo académico, en lo nativo y yo creo que en lo personal de cada ser humano. Entonces uno haciendo es que aprende. Entonces casi todo lo que se ha aprendido acá es por la observación, todo. Yo digo que el 100%. Para nosotros tener a uno, lo sacamos del buchón, que es el que recoge el metal pesado. Sí, o sea, a pesar de que el agua se filtra por debajo de nosotros, no alcanza todavía a ser limpia. Entonces por eso sale esa planta que está arriba, que es el buchón, que a veces trata de taparlo. Entonces la forma de controlarlo es que nosotros lo sacamos de ahí, lo metemos acá en esas camas y apenas se seca lo sacamos de ahí para hacer la siembra de los árboles que necesitamos sembrar para poder cerrar el anillo de este solo espejo. Pero ustedes mismos sacan el buchón de acá. Nosotros y también vienen, por ejemplo, ahorita está viniendo Aguas Bogotá, el acueducto, ellos también están haciendo, entonces ellos como que nos preguntan, bueno, ¿eso dónde lo dejamos? ¿Esto qué hacemos? ¿Cortamos ese árbol? ¿No lo cortamos? Entonces como que ellos primero, bueno, no es porque ellos son muy buenas personas, sino porque tocó pelear para que eso fuera así, ¿sí? O sea, tocó irse a sentar a la CAL, tocó ir a las reuniones de Secretaría de Ambiente, y eso para decirle a ellos, nosotros estamos acá. Entonces, en rendiciones de cuentas, y dicen, ya tenemos sembrados 2000 árboles, dicen las instituciones, y nosotros, y no nos invitan. Entonces, bueno, digamos que hemos tratado de dialogar un poco más con ellos, porque cada 4 años se quitan las chaquetas y son personas muy diferentes. Entonces les decimos, estamos acá, tienen que estar de acuerdo que nosotros somos los que lo recuperamos y nosotros sabemos cómo se hace ese trabajo. Ese trabajo llevamos 12 años haciéndolo, pero con la experiencia que tenemos, este mismo trabajo lo podemos hacer en 6 años, porque ya sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo se hace? Antes de sembrar un árbol, tenemos que hacer un bosque de otro árbol que crece más rápido, que no es propio de acá. Si nos sentamos con un ingeniero ambiental, va a decir, ese árbol que está ahí toca quitarlo porque no es propio de humedal. ¿Cuál es ese árbol? Ahorita lo vamos a ver, que es la higuerilla, que es el que está allá al fondo. Entonces ese árbol es un árbol africano que entre más sol, más crece. Y debajo de ese árbol nos dimos cuenta que sembrando los árboles que nosotros teníamos de un porte de un año, tenía mucha fuerza para crecer. Entonces ese bosque lo íbamos corriendo y lo íbamos corriendo y lo íbamos corriendo y debajo de ese bosque sembramos nuestros árboles, pues para que ya no se nos muriera. Ustedes lo ponen, lo dejan crecer, ¿qué? 6 meses 6 meses. y ponen los otros. Sí, él crece así como está acá en esa hoja. Ah, bueno, aquí es uno de ellos. Entonces él bota la semillita, cada uno de estos es un árbol. Ajá. El mismo se siembra. Mira, ya todas esas plantitas que están así, 2 hojitas, es uno de ellos. Entonces, antes de sembrar un árbol en este suelo que es infértil, con esa temperatura y con la poca agua que hay y con el viento tan fuerte que hay, pues hacemos ese bosque y bajo ese bosque es que se hace ese trabajo. Cuando quitan ese árbol, ¿qué hacen con esa madera? ¿Qué hacen con ese? Nosotros pues en la casa hacemos ceremonias, tenemos ceremonias de yajecito, con tabaquito, sí, vienen los mayores y a seguir haciendo, financiando ese trabajo desde lo espiritual también, que es muy importante para nosotros, entonces nosotros allá usamos de leña, o lo usamos de tutores para los otros árboles, o bueno, ahí se usa para materia, para sembrar los otros árboles. Bueno, entonces dentro de ese trabajo que estábamos haciendo, nos dimos cuenta que invitamos mucho a la comunidad y la comunidad era como muy intermitente. Entonces decíamos, ¿cómo hacer para que ellos vengan a cuidar pues lo que es de ellos? Entonces nos dimos cuenta que había más que apersonar a la persona, ¿sí? No había que darle todas las herramientas para que ya se sintiera tranquilo sembrando un árbol. Entonces les decíamos, tome la semilla, llévese el vasito de tierra, o acá hay matera, acá hay tierra, lléveselo a la casa. Entonces al tener esa interacción de cuidado, lo que hacía la persona es, yo voy a ir a sembrar mi árbol al humedal. Claro. Yo voy a ir a regar mi árbol al humedal. Entonces ese recorrido, ustedes a veces ven acá gente que ya nosotros no conocemos y traen bolsas de cáscaras y vienen y traen, es que ese es mi árbol y le tienen su nombre y entonces ese cercado vivo es lo que hace que esto se mantenga, si no hay que cerrarlo. No es una medida, digamos, certera para decir que no va a haber inseguridad o que no se va a seguir propagando. Y entonces decíamos, eso hay que hacerlo para que la gente tenga un poquito más sentido de pertenencia. Estas gradas que están acá, ese día o esos días, porque fueron varios días, se trató de hacer un espacio donde pudiéramos hacer una parada en los recorridos
y donde el sonido funcionara como una concha acústica. Si escuchan que acá el sonido no se escucha tanto afuera de la ciudad. Decíamos cómo hacer un espacio donde la gente que vive alterada por los ruidos de la ciudad y la contaminación de la ciudad tenga un espacio tranquilo, que pueda coger su bicicleta o su bus y venga y se siente acá, contemplar pues la naturaleza. Eso de alguna manera pues cura y sana a la gente. Entonces acá se hacían las ollas comunitarias. Ellos más o menos almorzaban a mediodía y seguían a labores como hasta las 5 de la tarde, completando el servicio social de 80 horas. ¿Sí? Ok. Entonces, digamos que eso es uno de los recuerdos bonitos que ellos nos dejaron. Ya no continuamos más con ese servicio, lo estamos haciendo más con la gente, más la gente alrededor y la gente que nos puede acompañar, porque de alguna manera ya el bosque ya empezó. De todo lo que me has contado, uno escucha que las personas que han venido aquí hacen esto a manera de voluntariado, ¿cierto? ¿Les pagan algo a alguno de las personas que trabaja aquí, a alguno de los que colabora aquí, se le paga algo? No, ¿cómo decirlo? Hay varias formas de entregar como ese servicio, ¿no? Entonces, todo el servicio es voluntariado. Dentro de nuestra cosmovisión es el ser humano vino con una misión a la tierra y es aprender sobre el conocimiento que todavía no hemos descifrado, ¿sí? No inventarse cosas que no están, el conocimiento ya está ahí, toca atraparlo. Entonces, en ese sentir, nosotros nos construimos y nos ponemos citas, nos encontramos para seguir construyendo después de una siembra, nos vamos a la casa, nos sentamos a hablar para ver cuál es el propósito de cada persona, por qué viene acá, qué siente al sembrar un árbol. Entonces, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, cuando estamos en los recorridos, nosotros tenemos muchos debates en la gente de la casa porque el discurso que hacemos nosotros en el recorrido es cómo hacer para hacer sentir a esa persona que tiene que volver otra vez a cuidar ese árbol que llegó. Tenemos que estudiar no solamente la historia, no solo la botánica, sino también estudiar un poco de esa palabra elocuente en decir a la gente, sienta que que este territorio, como misión de ser humano, es cuidarlo, porque siempre estamos propagando que el mundo se va a acabar y que todo está perdido y que ya no hay más que hacer. Nosotros hacemos lo contrario a eso. El mundo está, el paraíso se nos entregó, solamente hay que cuidarlo y cuidándolo aprendemos también a cuidar nuestras situaciones personales. Si una persona cuida su situación personal, entonces sabe cuidar su familia y si sabe cuidar su familia, cuida la comunidad y si la comunidad cuida, el territorio está cuidado. Y entonces Ok. es mucho más amplio que darle todas las herramientas a alguien para que haga el trabajo de venir y sembrar y Cuando tú escuchas la palabra perrenque, ¿qué se te viene a la cabeza? ven que es esa fuerza que lo mueve a uno, ¿no? La fuerza que, como ese propósito. A veces si no tenemos propósito, no tenemos una dirección para dónde vamos, entonces ese perrenque no existe, no está como la voluntad de ir a hacer, como, no sé, como el resultado de algo que queremos. Para tener perrenque hay que tener una hermandad de un producto creado. Entonces creamos esto como colectivo y nuestro perrenque está en conservar esto que hicimos como colectivo. Sí, un perrenque puede ser personal o puede ser colectivo. Entonces ese perrenque a veces se ve deteriorado, a veces vemos que la gente está cansada y dice, no, yo ya llevo un año yendo allá, ya me cansé, se me acabó el perrenque, ¿cómo hacemos? Entonces nos damos cuenta que esa persona que llegaba acá al colectivo hace 10 años y no volvió, entonces como colectivo decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué se le acabó el perrenque? Entonces vamos hasta la casa de esa persona y nos damos cuenta que efectivamente está enferma de salud, que no tiene trabajo. Al hacer eso, volvemos a jalarlo acá y después esa persona nos jala a nosotros, entonces es como una red de apoyo entre todos. ¿Te sientes orgulloso de lo que han logrado acá? Muy orgulloso, creo que más, digamos que a veces el ego es bonito, ¿no? El ego es una vaina muy como sacar pecho que yo hice eso, pero más que eso es verlo más como en el trascender del cuerpo, cuando se nos acuesta, se nos acaba este cuerpo físico prestado, nos damos cuenta que hay unas repercusiones de lo que hicimos en vida, ¿sí? ¿Y qué hicimos en vida? A veces solo hacíamos situaciones personales, o a veces solo hacemos daño, o a veces podemos propagar la vida. Y en ese propagar la vida, creo yo no personal, que hacemos parte de ese gran espíritu, de esa energía que se nos prestó para que volvamos otra vez a sentirnos tranquilos en ese otro plano que es inmaterial. Sí, es mucho más profundo que el orgullo, es cumplir ese propósito de la existencia, ese humedal como lo hemos recuperado, cada árbol, cada espíritu de ese humedal, de alguna manera se siente en el espíritu cuando vamos a hacer nuestras situaciones allá, nuestras cosas laborales o nuestras cosas académicas, sentimos que hay una protección desde la lejanía, porque sabemos que los entes vivos, que son estos árboles, que son todos los microorganismos, que son todas las aves, todos los insectos, de alguna manera no nos dan las gracias como nosotros damos las gracias entre humanos, pero sí hay unas gracias
que se siente como fortalecido en el ser. Entonces, cuando uno siente que ese fortalecimiento del ser está en que uno construyó algo que ya estaba, que nosotros mismos lo destruimos, solamente estamos reparando, entonces sentimos como ese perrenque, como esa sensación de seguir construyendo esto. Que, por ejemplo, yo tengo 31 años, yo empecé acá cuando tenía 8, pero no quisiera que eso acabara. Quisiera que las otras generaciones, que a veces suena muy cliché, es que esto lo dejamos para los hijos, pero si los hijos no entienden por qué les dejamos esto, pues lo van a volver a utilizar como leña o pueden hacer de este lugar para muchos que es un lugar de insectos y de zancudos y un lugar fétido, pues hacer un conjunto bien bonito, ¿sí? Entonces, ¿para qué vamos a construir algo si no estamos dejando algo consciente en los niños, en los abuelos también? O sea, todos los conocimientos y todas las ideas son muy importantes. ¿Tú sientes orgullo por Bogotá? Digamos que en lo personal, el orgullo de pronto lo siento malentendido en ponerse la camiseta y defender algo dentro de unas barreras que nosotros mismos nos construimos. O sea, Bogotá es un lugar, pero también está Sumapaz, está el Huila, está Santander y todos esos territorios tenían mucha afinidad a las costumbres que nosotros teníamos. Y si nosotros ponemos una barrera, entonces estamos creando diferencias desde la distancia. Entonces, no es que no me sienta orgulloso de Bogotá, para mí la capital, Bogotá, es muy especial porque para mí el mejor español, para mí en lo personal el mejor español está acá, porque nosotros tenemos una forma muy bonita de expresarnos. Para expresar una cosa tenemos 15 palabras y si una persona se sabe expresar, puede arreglar problemas. Hay otros lugares donde la cantidad de palabras es muy limitada, entonces no se puede sentar en una conversación para reparar, ¿sí? Entonces, en eso me siento muy identificado con mi ciudad. Me gusta mucho el clima, me gusta que somos muy libres en nuestra identidad, tenemos miles de identidades y no se juzga. Uno va a otros lugares y todos tienen como el mismo aporte, ¿no? Acá en Bogotá uno ve el mechudo, el calvo, el raza, el que se cuelga sus mochilas, la persona que se pone su bolsita del de uno para ir a mercar y solo sabe entrar a su apartamento y salir. Y digamos que no juzgamos, solamente son parches, ¿sí? Son parches, pero que todo está incluido y todo caga acá. Y entonces nosotros somos muy abiertos, tenemos todas las comidas, tenemos los tamales, tenemos la mazamorra, tenemos miles de alimentos, porque digamos que de alguna manera pues esas personas que vinieron de esas ciudades los traen acá. Entonces Bogotá siento que es como una mini recreación de todo el país. Muchísimas gracias, gracias por contarnos el proceso que tienen acá y sobre todo gracias por ese esfuerzo que vienes haciendo desde los 8 años con toda la gente que has venido trabajando. Muchas gracias. De los 17 humedales que tiene Bogotá, hay 7 que son abiertos al público. Si quieres conocerlos, te recomiendo que mires en la página de la Secretaría de Ambiente. Puedes visitar directamente estos 7 humedales: La Conejera, Santa María del Lago, Salitre, Juan Amarillo, Jaboque, Córdoba, El Tunjo y el Meandro del Sai. Bogotá tiene héroes que luchan por nuestra ciudad. Únete a ellos, visita los humedales, siente orgullo por Bogotá y no te pierdas nuestro próximo capítulo de Perrenque Orgullo de Bogotá.